El comunismo es una forma de organización social económica que se caracteriza por el control y planificación colectiva de la vida comunitaria, la abolición de la propiedad privada sobre el trabajo y los medios de producción, además de la eliminación de las clases sociales. Fue propuesta por Karl Marx y Friedrich Engels en el siglo XIX como una interpretación revolucionaria de la historia. Ahora les hablo del término sociológico del comunismo. El comunismo se refiere a un orden que se basa en una organización colectiva de consumo y una elección libre e individual del papel de producción, aunque el producto del trabajo se dedique al servicio de la comunidad. Está en oposición al socialismo que su pauta es colectivamente la producción y forma de trabajo, mientras que el consumo se disfruta en privado y depende de un libre elegido aporte laboral a la sociedad. Ahora les hablo del término político. El comunismo es un movimiento político en donde cuya doctrina se basa en el marxismo, como hemos dicho antes, y que de acuerdo a este implanta una organización económica social comunista basada en el control colectivo de la producción. Bajo esto lleva una organización llamada la Internacional Comunista que ordena los partidos políticos en cada región. El sistema comunista es dominado por un partido que domina todas las burocracias del Estado y la legislación de sus objetivos políticos y propagandísticos. El proyecto socioeconómico va por unos partidos que adoptan una organización histórica del pasado al futuro del occidente, desde el comunismo primitivo que era sin clases hasta que se establece la propiedad privada y ahí nace el esclavismo, el feudalismo, el mercantilismo, el capitalismo y según Marx dice que a la fuerza vuelve el modo de producción comunista y muchos autores hablan de esto y se coincide en dos fases y en la cual se desarrolla primero en un periodo de transición. El periodo de transición del capitalista al comunismo se define por la toma de poder político por parte del proletariado, llamada dictadura del proletariado. Durante este periodo se reemplazan los modos de producción capitalista y con este a la burguesía mediante la aprobación estatal de los medios de producción. Después de esto llega la primera fase del comunismo. La primera fase del comunismo se define por establecer la propiedad colectiva de los medios de producción en manos de una sociedad liderada por trabajadores, que requieren la utilización del racionamiento y la organización de producción de acuerdo a las necesidades colectivas del sistema social. Y después de esto llega la fase superior del comunismo, que se basa en un orden en la que la propiedad colectiva de los medios de producción en manos de la sociedad supera gracias al desarrollo de la capacidad productiva. Esta contribución a la sociedad sería gratuita y solo limitada a la libre voluntad de los miembros de trabajar cuando y como deseen y de consumir lo que consideren necesario. Esta es la parte que lo dice específicamente bien. Historia del movimiento comunista. El comunismo se ha desarrollado organizativamente a través de la historia por medio de diversos movimientos políticos. Este desarrollo se ha llevado a cabo mediante la formación de las internacionales comunistas. La primera internacional comunista. La primera internacional fue la primera organización que reunió sindicatos y a los partidos asociados a la clase trabajadora. Se fundó en Londres durante la reunión entre trabajadores que se llevaba a cabo en St. Martin Halls. Su primer congreso se llevó a cabo en 1866 en Ginebra. La segunda internacional. Tras varios fracasos para fundar la primera internacional, se fundó en 1889 la segunda internacional, que agrupó a diversos partidos socialistas y laboristas. La SI es parte de la historia del comunismo, únicamente en referencia a los grupos al interior de esta que luego formaron la Tercera Internacional debido a su carácter eminentemente socialdemócrata. La Tercera Internacional.
Al disolverse la Segunda Internacional, los grupos socialistas revolucionarios se habían opuesto a la Primera Guerra Mundial. Convocaron a la Conferencia de Chamberlain en septiembre de 1915 y a la Conferencia de Quintal en abril de 1916. Esas conferencias fueron antecedentes directos de la Tercera Internacional, también conocida por su abreviatura en ruso, Comintern, la cual fue fundada en su primer congreso Petrogrado en 1919, por iniciativa del Partido Comunista de la Unión Soviética. Mismo es la abolición de la propiedad privada y por tanto la apropiación real de la naturaleza humana a través del hombre y para el hombre. Es la vuelta del hombre mismo como ser social, es decir, realmente humano. Una vuelta completa y consciente que asimila toda la riqueza del desarrollo anterior. El comunismo como naturalismo plenamente desarrollado es un humanismo, y como humanismo plenamente desarrollado es un naturalismo. Es la resolución definitiva del antagonismo entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el hombre. Es la verdadera solución del conflicto entre la existencia y la esencia, entre la libertad y la necesidad, entre el individuo y la especie. Es la solución del dilema de la historia y sé que esta es la solución. En el comunismo no existirá la propiedad privada, pues la dictadura del proletariado se encargará de abolir la propiedad privada de los medios de producción. En la sociedad comunista, la propiedad es el conjunto de la sociedad. Será una sociedad sin clases. Con el hecho de que no exista la propiedad privada, no existe la división social en clases sociales, ni la explotación del hombre por el hombre. El hombre ya no será un instrumento para la producción, una cosa más que se pueda vender y comprar en el mercado, sino un fin en sí mismo, una entidad con realidad propia. Cuando propongo la abolición del Estado, parece que me refiero al Estado en la medida en que éste es un instrumento para el dominio de un grupo sobre otro, no tanto al Estado entendido como un conjunto de instituciones que organizan la vida social, derecho, educación, sanidad, orden social, que se acepta porque en la sociedad comunista ya no habrá expresión de las ideologías, sino simple medio para la racionalización de la vida comunitaria. Con la desaparición del Estado burgués, desaparecerá igualmente la política entendida como el ámbito de discusión de opciones económicas, sociales y morales distintas. Desaparecerá la política y entrarán en juego solo las discusiones de índole técnico, relativas siempre a la mejora de la comunidad. El Manifiesto Comunista. Este es un texto escrito por Karl Marx, quien fue encomendado por la Liga de Comunistas. Este principalmente nos dice que el hombre está determinado por el modo de producción a partir de la existencia de dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. Marx era un hombre quien todavía creía que el proletariado enterraría a la burguesía. Pero actualmente el mundo ha adoptado la política burguesa, de manera que ésta está regulando por la forma de producción. La burguesía liquidó con todas las formas de producción y generó al proletariado industrial. El proletariado industrial fue la clase revolucionaria que terminaría con el orden burgués capitalista e instauraría un nuevo orden de igualdad. Esta fue una propuesta para la transformación haciendo uso de la fuerza. El triunfo de la clase obrera significaría o simboliza la libertad de la humanidad. Marx consideraba que para que el proletariado emerja y aniquile a la burguesía y se pueda dar la revolución mundial, la burguesía tenía que triunfar en todas partes. La burguesía para Marx es la clase más revolucionaria que liquidó con todo, liquidó al mundo medieval y al mundo feudal.
Esta nace como una clase globalizadora que crea un mundo de mercancías, alcanzando países como la India y la China. Para Marx, en todas las sociedades siempre ha existido y existirá una lucha de clases entre los opresores y los oprimidos, que pueden representarse como libres y esclavos o feudales y campesinos. Buenas noches, señor Diego García. Quería hacer una entrevista sobre el comunismo. La primera pregunta es: ¿qué es el comunismo? El comunismo, teóricamente hablando, o haciendo una revisión de los libros, la podemos ubicar en el comunismo primitivo, donde existían sociedades donde no había propiedad privada. En consecuencia, sobre esa base, lo que uno podría llamar como comunismo es trabajo común, propiedad común, autogobierno y por tanto entonces ausencia de estructura de Estado. ¿Cuál cree usted que fue la parte más importante de esta corriente? Pues mira, en el comunismo real, que fue lo que se dio en la Unión Soviética, en la URSS, a partir de la revolución de 1917, la revolución triunfante, lo que se empezó a hacer, que hoy todavía persiste, es la planeación de la actividad económica. ¿Sí? Antes de ese periodo histórico no existía planeación, y allí se llamaban los planes quinquenales. Hoy inclusive hay instituciones de planeación nacional, hay secretarías de planeación en los municipios y en los departamentos, en todo el país, en todos los países del mundo. Entonces, hay algo que se pueda rescatar en términos administrativos de la corriente o de pensamiento comunista, es precisamente el asunto de la planeación. Pero además, creo que hay valores que hay que recoger de esta corriente de pensamiento, como por ejemplo la solidaridad, como por ejemplo la justicia social, como por ejemplo la generación de equidad y la generación de conciencia a través de prácticas educativas, que también es una impronta de ese momento histórico, del comunismo, digamos, históricamente más actual. ¿Cree que en la actualidad está vigente este discurso del comunismo? Es una pregunta difícil. Pero yo digo esto, no hay economista hoy que se forme en Colombia que no tenga por obligación ver teoría marxista en la presente historia. No hay filósofo, no hay politólogo, no hay abogado que no tenga que estudiar este acumulado de ideas. Y además, en teoría, la teoría comunista es muy rica. Los textos de los teóricos comunistas es muy rico en su bagaje teórico, investigativo, científico, en ciencias sociales particularmente. Pero entonces yo diría que si la vigencia, como dirían los investigadores, se da por las citas que se puedan dar de un texto, creo que los textos de esa corriente de pensamiento son prolíficos. ¿Cuál es el representante ideológico político más importante en esta actualidad? Pues esa es una pregunta difícil. Mira, lo que pasa es que dentro de la misma, el comunismo no puede ser visto como una unidad, sino que dentro del comunismo hay diferentes fuentes de ideas, y entre ellas hay unas. Entonces, está lo que llamaban el comunismo utópico, están los que se llamaban el comunismo científico, están los marxistas, o la ortodoxia marxista, la radicalidad en el marxismo, están los que se llaman postmarxistas, toda la escuela de Frankfurt, por ejemplo, que son llamados por los radicales como revisionistas o como traidores a la causa. Y han habido entonces interpretaciones actuales del marxismo.
Yo diría que uno de los representantes de esa corriente de pensamiento en la actualidad más importante que tenga la humanidad hoy, desde el punto de vista de producción teórica, es Antonio Negri, pues que está vivo, pero además ha escrito textos tan importantes como el de Multitud, cuyo nombre completo es Multitud y Democracia en la Era del Imperio, como El Imperio, que son explicaciones muy modernas del funcionamiento del sistema, pero además Tony Negri es de origen italiano. Él es identificado como de la nueva izquierda italiana, pero ha sido encarcelado porque sus textos los han identificado como subversivos. Y digo subversivo en estricto sentido conceptual, es decir, sus ideas subvierten el orden. Y por eso ha sido, bueno, y que dicen que eso ha encadenado a unos movimientos revolucionarios mundiales, y que por eso es como el ideólogo de eso, y por eso lo han metido a la cárcel. En la actualidad yo diría que en términos teóricos, él es una fuente muy importante. ¿Cómo se encuentra el comunismo o Partido Comunista en Colombia actualmente? El Partido Comunista en la actualidad es un partido pequeño, sigue siendo, pretendiendo ser un partido de masas. El Partido Comunista hace parte de una coalición de sectores que se denomina el Polo Democrático Alternativo. Allí está el Partido Comunista, otros partidos de corte socialista, y partidos de lo que llamaríamos como ubicación ideológica de izquierda. ¿Sí? Pero quiero hacer un paréntesis sobre el tema de izquierda. El término izquierda proviene del estudio del semipresidencialismo, que fue un régimen de transición de monarquía a democracia, y cuando no estaban de acuerdo con quien precedía la asamblea, se hacían al lado izquierdo, y si sí estaban de acuerdo en el Congreso, se hacían al lado derecho. Entonces, los de la izquierda eran los que se oponían a las decisiones, algunas decisiones, y los de la derecha eran los que estaban de acuerdo. Desde ahí viene el término izquierda o derecha. Entonces, al ponerse el establecimiento o al régimen, podría ser identificado como izquierda, y por tanto, estos sectores que congregan por el democrático alternativo son partidos de pensamiento izquierda. Y dentro de ese partido, una pequeña parte es el Partido Comunista. Lo encuentro, según por lo que he estudiado últimamente, lo encuentro un poco más abierto, comprometido por ejemplo con la solución política del conflicto armado, pero también han tenido otras posturas de apertura que los ha llevado, por ejemplo, a constituir alianzas. Y ellos ven al Polo Democrático como una alianza. Yo creo que hay como una cierta adecuamiento del Partido Comunista en Colombia hacia la nueva realidad. Y para complementar la respuesta sobre las personalidades del Partido Comunista, Carlos Lozano es el director del periódico Voz, y el periódico Voz es el órgano de reproducción de información del Partido Comunista. Y él es uno de los representantes como más connotados, más sonados, más conocidos de ese partido. Bueno, muchas gracias. El proletariado es utilizado para asignar a los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que para subsistir se obliga a arrendar su fuerza de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción.